Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo relacionado con las estrellas turcas que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirse en una nueva historia que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado ríos de tinta, un debate que ha encendido las redes sociales y, en general, una controversia que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante años. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y esa supuesta, digamos tensión, que existió durante el rodaje de *Karasevda*, conocida aquí en Latinoamérica como *Amor Eterno*. Antes de que empecemos con todo el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traemos las noticias más frescas, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que únete a nuestra comunidad y no te quedes fuera de la conversación. Bien, ahora sí, manos a la obra. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en *Karasevda* fue innegable. La serie fue un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo con su trama apasionante, sus personajes complejos y, por supuesto, esa conexión palpable entre los protagonistas, Kemal y Nihan. Pero, ¿era esa conexión real? ¿O simplemente el resultado de una actuación brillante? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde el principio, los rumores sobre una posible tensión entre Burak y Neslihan no tardaron en surgir. Se hablaba de roces en el set, de miradas que matan, de un ambiente cargado de cosas que no se decían directamente. Y claro, el hecho de que ambos tuvieran parejas durante el rodaje añadió aún más leña al fuego. Algunos decían que la supuesta tensión era simplemente profesional, que Burak y Neslihan eran perfeccionistas y exigentes, y que eso podía generar fricciones en el trabajo. Otros, en cambio, aseguraban que había algo más, una atracción no correspondida o, peor aún, una rivalidad encarnizada. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de nada. Ni Burak ni Neslihan hablaron abiertamente sobre el tema. Intentaron mantener una imagen profesional y evitar alimentar los rumores, pero claro, con la lupa mediática siempre encima, era prácticamente imposible. Una de las cosas que más alimentó la especulación fue la notoria falta de interacción entre Burak y Neslihan fuera del set. A diferencia de otras parejas de telenovela que suelen mostrarse muy unidos en eventos públicos y redes sociales, Burak y Neslihan mantenían una distancia considerable. Rara vez se les veía juntos fuera del trabajo y cuando lo hacían, parecían incómodos o forzados. Esto, por supuesto, fue interpretado por muchos como una prueba irrefutable de que algo no andaba bien. Si se llevaran bien, se mostrarían juntos, ¿no?, decían algunos. Es obvio que hay mala onda entre ellos, afirmaban otros. Pero, ¿es justo juzgar una relación basándose en lo que vemos desde afuera? ¿Es posible que Burak y Neslihan simplemente fueran personas reservadas que preferían mantener su vida personal alejada de los focos? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y evitar caer en conclusiones apresuradas. Es muy fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero la verdad es que no sabemos lo que realmente pasaba detrás de cámaras. Además, hay que tener en cuenta que tanto Burak como Neslihan son actores profesionales. Su trabajo es interpretar personajes y crear emociones en la pantalla. Es posible que la química que vimos en *Karasevda* fuera simplemente el resultado de un talento excepcional y una gran dedicación al trabajo. También es importante recordar que ambos estaban comprometidos en relaciones estables y duraderas. Burak se casó con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Ambas parejas han demostrado ser sólidas y unidas, lo que sugiere que la supuesta pasión al rojo vivo entre Burak y Neslihan podría haber sido simplemente una fantasía de los fans. Ahora bien, no podemos negar que la tensión, real o imaginaria, añadió un ingrediente extra a la serie. Muchos fans disfrutaban de la especulación y el drama que rodeaba a la relación entre Burak y Neslihan. Algunos incluso llegaron a shippearlos en secreto, a pesar de que ambos estaban casados. Pero, ¿es ético alimentar este tipo de fantasías? ¿Es justo especular sobre la vida personal de los actores y crear historias que podrían no ser ciertas? Aquí es donde entra en juego nuestra responsabilidad como espectadores. Podemos disfrutar de la serie, de la actuación y de la química entre los personajes, pero debemos recordar que detrás de esos personajes hay personas reales, con sentimientos y vidas privadas.
No deberíamos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, ni alimentar fantasías que podrían dañar a los involucrados. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en apreciar el talento de Burak y Neslihan, y respetar sus decisiones personales. En definitiva, la supuesta pasión al rojo vivo entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es un tema complejo y controvertido. No hay pruebas concretas de que haya existido una tensión real entre ellos, pero tampoco podemos descartar por completo la posibilidad. Lo que sí es cierto es que la química entre ambos en *Karasevda* fue innegable, y que la serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias en parte a esa conexión mágica. Y ahora, después de este análisis profundo y lleno de salseo, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que rodean a la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en las opiniones de los fans. La verdad real, como siempre, permanece oculta detrás de las puertas del set de grabación. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan entretenido y, sobre todo, que hayan reflexionado sobre la importancia de ser respetuosos con la vida personal de los actores. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente existió una tensión entre Burak y Neslihan? ¿O simplemente fue una fantasía de los fans? ¿Qué opinan de la química entre ambos en *Karasevda*? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, dramas y todo lo que aman del mundo turco. Hasta la próxima. Pero esperen, que todavía hay más tela que cortar sobre este jugoso chisme. Porque, seamos honestos, la historia de Burak y Neslihan es mucho más que simples rumores y especulaciones. Es una ventana al mundo del espectáculo donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y donde las emociones, tanto las reales como las actuadas, pueden generar todo tipo de controversias. Para entender mejor esta dinámica, es importante analizar el contexto en el que surgió *Karasevda*. La serie se emitió en un momento en que las telenovelas turcas estaban alcanzando un pico de popularidad a nivel mundial. Sus tramas apasionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción las habían convertido en un fenómeno cultural, conquistando audiencias en América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente. En este escenario, Burak Ozceğit y Neslihan Atagül se convirtieron en dos de los rostros más reconocibles y admirados de la televisión turca. Ambos tenían una trayectoria sólida y un gran talento, pero *Karasevda* les dio la oportunidad de brillar aún más y consolidarse como estrellas internacionales. La serie les exigió mucho a nivel profesional. Tuvieron que interpretar personajes complejos y emocionalmente demandantes, con escenas de alta tensión dramática y romántica. Y lo hicieron de manera magistral, logrando transmitir al público la intensidad de la relación entre Kemal y Nihan. Pero, ¿qué precio tuvieron que pagar por este éxito? ¿Cómo afectó su vida personal la presión mediática y la constante especulación sobre su relación? Aquí es donde entramos en un terreno delicado. Porque, como dije antes, no sabemos lo que realmente pasaba detrás de cámaras. Pero sí podemos analizar las señales que nos dejaron, tanto en entrevistas como en apariciones públicas. Por ejemplo, hay una entrevista de Neslihan en la que, al ser preguntada sobre su relación con Burak, respondió de manera evasiva, limitándose a decir que eran compañeros de trabajo y que se respetaban mutuamente. Una respuesta que, si bien es profesional, también puede interpretarse como una forma de evitar el tema y no alimentar los rumores. Por otro lado, Burak siempre se mostró muy enamorado de su esposa, Fariye Evcen. En numerosas ocasiones expresó públicamente su amor y admiración por ella, desmintiendo cualquier rumor sobre una posible infidelidad o atracción hacia Neslihan. Pero a pesar de estos esfuerzos por mantener una imagen pública impecable, la especulación persistió. Y es que, seamos honestos, a los fans les encanta el drama y los chismes. Y cuando se trata de sus ídolos, la curiosidad se multiplica. Además, la propia industria del entretenimiento a menudo alimenta este tipo de rumores, ya que generan publicidad y mantienen a la serie en el centro de atención.
En este sentido, es posible que tanto Burak como Neslihan se hayan visto obligados a jugar un papel, a mantener una cierta ambigüedad para no decepcionar a los fans y no perjudicar el éxito de la serie. Pero, ¿hasta qué punto es justo para los actores tener que sacrificar su privacidad y someterse a este tipo de presiones? ¿No deberían tener derecho a mantener su vida personal alejada de los focos y no ser juzgados por lo que vemos en la pantalla? Es una pregunta difícil, que no tiene una respuesta fácil. Porque por un lado los actores son figuras públicas y deben ser conscientes de que su vida estará siempre bajo el escrutinio de los medios y los fans. Pero por otro lado, también son personas con sentimientos y derechos, y merecen ser tratados con respeto y consideración. En el caso de Burak y Neslihan, lo más probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio. Es posible que sí haya existido cierta tensión entre ellos, ya sea por diferencias profesionales, por personalidades incompatibles o incluso por una atracción no correspondida. Pero también es probable que hayan sabido mantener la compostura y cumplir con su trabajo, sin dejar que sus problemas personales afecten la calidad de la serie. Y al final, eso es lo que importa. Karasevda fue un éxito rotundo, que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la química entre Burak y Neslihan, a su talento y a su profesionalidad. Así que en lugar de seguir alimentando rumores y especulaciones, quizás deberíamos centrarnos en apreciar su trabajo y respetar sus decisiones personales. Deberíamos recordar que detrás de esos personajes que tanto amamos hay personas reales, con sentimientos y vidas privadas. Y que al final la verdad real solo la conocen ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y opinar. Pero debemos hacerlo con respeto y consideración, sin dejarnos llevar por el drama y los chismes. Porque seamos honestos, la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que pasa detrás de cámaras. Lo importante es disfrutar de la serie, de la actuación y de la magia que nos regalan Burak Özçivit y Neslihan Atagül en *Karasevda*. Y ahora, sí, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de salseo. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima. Pero un momento. Antes de despedirnos definitivamente, quiero agregar una última reflexión. A menudo los rumores y la especulación sobre la vida personal de los actores se basan en una romantización excesiva de las relaciones en la pantalla. Los fans tienden a proyectar sus propias fantasías y deseos en los personajes, esperando que la química y la pasión que ven en la televisión se traduzcan en una relación real. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es un trabajo, y que los actores son profesionales que están interpretando un papel. Pueden tener una gran química en la pantalla, pero eso no significa necesariamente que haya una conexión romántica en la vida real. De hecho, a veces la tensión que se percibe entre dos actores puede ser precisamente el resultado de una falta de conexión personal. Pueden ser personas muy diferentes con personalidades incompatibles, pero que son capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para crear una actuación convincente. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que su relación fuera precisamente así. Pueden haber tenido diferencias profesionales o personales, pero fueron capaces de superar esas diferencias y trabajar juntos para crear una de las parejas más memorables de la televisión turca. Y eso es lo que debemos admirar, su profesionalidad, su talento y su capacidad para crear magia en la pantalla. No importa si se llevaban bien o mal fuera del set. Lo importante es que nos regalaron una historia inolvidable, llena de pasión, drama y emociones. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre la vida personal de sus actores favoritos, recuerden esta reflexión. No se dejen llevar por la especulación y la fantasía. Céntrense en apreciar su trabajo y respetar sus decisiones personales. Porque al final, lo que importa es la magia que nos regalan en la pantalla. Y en el caso de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, esa magia es innegable. Ahora sí, me despido definitivamente. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mi gente guapa. No olviden darle like y suscribirse. Los quiero.